Bueno, seguimos y el tiempo sigue exactamente igual. Aquí en Sevilla nos vamos camino de los 22 grados. Bueno, no está mal, ¿no? Muy bien, sí. O sea, pues casi como Santa Cruz de Tenerife, que está en 23, y ahí están, pues Soria, Teruel. Tenemos el azar brotando. ¿Qué? ¿Eso es calidad de vida? Dices, bueno, ¿qué es calidad de vida? Pues llegas a Madrid, ves el cielo de Velázquez y luego te vas a ver a Velázquez al Prado. ¿Y eso cuánto cuesta? Nada. Nada, la cola de los japoneses, si acaso. Aquí no hay que hacer cola, que huele además la ciudad. Bueno, pues en cambio, Soria, Teruel y Cuenca están ahí 4 grados. Y en la bolsa, ¿cómo está la cosa después de lo de, en fin, estas OPAs amistosas para prever las hostiles? ¿Cómo está, Luis Fernando? ¿Qué tal, Federico? Pues mira, te puedo contar que el IBEX 35 en este momento se deja un 0,38%, cotiza prácticamente plano, unas décimas en negativo, pero despidió los 13.000 puntos y sigue ahí tratando de mantenerse de todas maneras cerca, 12.926 puntos. ¿Cómo están las compañías afectadas por las noticias sobre las OPAs? Bueno, pues Naturgy Energía está prácticamente plano, cotiza correlacionado completamente con el índice, un 0,36% abajo, cotiza por encima de los 25 euros por acción y, por supuesto, la otra compañía que anunciaba cambios en su consejo, CaixaBank, en este caso, pues un 0,49% abajo, muy pocas décimas en negativo, 0,26 justo ahora, cotiza por encima de los 6,4 euros por acción. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE y además sin salir de Sevilla. Luis. Así es, Federico. Hoy nos acercamos hasta el Caixa Forum de aquí, de Sevilla, con una exposición donde se relaciona la música con las matemáticas. Allí vamos a poder analizar cómo se transmite el sonido, cómo lo percibimos y las técnicas que usan los compositores para escribir música. Además, el visitante podrá experimentar con la voz y con distintos modelos rítmicos. Todo ello hasta el próximo mes de junio. No se lo pierdan. Lo que sufrió mi pobre madre cuando vio que yo me iba a letras y ella quería que hiciera matemática pura, como se decía entonces. Yo, pero mamá, es que eso de las matemáticas... Pero hijo, si es como música... Digo, será por eso, porque ni la guitarra, ni la bandurria, ni la flauta dulce, y un profesor de piano que tuve murió, ni la pandereta, o sea, era una absoluta calamidad. O sea que, si acaso la zambomba, ¿no? Pero decía, pues hijo, pues por lo menos arquitecto, ingeniero. Y pues sí, es que a mí lo que me gusta es el arte. La bordeta, decías. Bueno, en fin. Pues si os parece podemos hablar unos minutos de Monedero. Hoy es una de las grandes noticias del día a nivel nacional. Estoy leyendo la portada de La Razón. Aquí su director denuncia contra Monedero por las vejaciones a sus alumnas, a 4 columnas. Hoy es un día en donde se está hablando mucho de esas 3 denuncias que ya existen, que ya son reales. Estamos hablando de alumnas de Monedero en la facultad, alumnas muy jóvenes, de 18 años, alguna de ellas. Jóvenes de Podemos, dice el diario ABC, pidieron un Me Too para Monedero y el partido miró para otro lado, y es que han tenido acceso a un chat del año 2023, en donde se intercambian unos mensajes, una de las víctimas, una niña de 18 años, y otra persona, un cargo dentro de Podemos, y aseguran las dos que tanto Pablo Iglesias como Irene Montero sabían lo que estaba pasando con Monedero. El Mundo dice que Montero invitó a Monedero a un acto tras ser denunciado por acoso, es decir, cuando ya sabían que estas circunstancias se estaban produciendo y además de manera reiterada, muy grosera, con niñas muy jóvenes en ese ambiente de la facultad. ¿Os acordáis de ese bar La Huelga, donde se daban cita Monedero e Iglesias con sus alumnas? Las invitaban a unas cervezas, las citaban en el bar, en el baño, donde decían voy a refrescarme. Las acompañaban a sus casas, las acosaban y las amenazaban, bueno, incluso con bueno, pues no sé si con suspenderlas directamente. Si no hacía falta que lo dijeran. Bueno, pues esta es la situación. Lo que sucede es que, claro, esto no es algo nuevo. Estamos hablando de Monedero, ya muchas denuncias. Hace 4 días estábamos hablando de Rejón, todavía está esa situación por dilucidarse. Todo se sabía, todo el mundo sabía lo que pasaba con Rejón. Sabíamos lo del pederasta protegido por Yolanda Díaz, en 2 ocasiones denunciado, y ella expulsó a los denunciantes. Sí. Una criatura fina. Y tenemos el caso de Fernanda, que yo lo recuerdo. Freire.
que es la primera vez, porque es la novia de un youtuber muy famoso murciano, de un hombre blanco hetero. Sí. Y esa era alumna, 18 años, lo mismo, recién llegada, cuando la invitan al bar. Ella lo denunció y vamos a recuperar alguna de las frases. En cuanto nos vieron, estaban en el bar La Huelga, en cuanto nos vieron, se refiere a Monedero y Iglesias, Monedero comenzó a hacer aspavientos orgulloso de sus alumnos y nos invitaron a una segunda ronda. Recuerdo la mano de Monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Al parecer, el hombre es un tocón en general, pero yo no lo sabía. En ocasiones posteriores escucharía a otras chicas decir eso, que el Juancar es muy tocón y no hay que tenérselo en cuenta. Esto también es sorprendente, ¿no? Porque se llega a asumir, ¿no?, entre las estudiantes que, bueno, al profe no hay que tener en cuenta que te ponga la mano en la cintura. Total, sí, es la cintura. Que ahí estaba yo con un tipo feísimo, con coleta, se refiere en este caso a Iglesias, chepa y un piercing choni que era el profe de la universidad, pensando qué hacer con mi vida y aguantando la turra hasta que el señor Iglesias soltó por su apetitosa boca las siguientes palabras: voy al baño a refrescarme, te espero ahí. En aquel momento los cielos se abrieron ante mí mientras le vi dirigirse al baño, saqué de mi bolsillo un billete de 5 euros, se lo di a un compa y me piré. La noche continúa, ella se fue a su casa, dice, pero no acabó para mí. En ese momento aparece Monedero e insiste en que quiere acompañarla a su casa. Es cuando, bueno, pues ella se niega, incluso dice que en un momento determinado le dio hasta pena, ¿no?, porque Monedero se pone tan insistente que ella dice, pero bueno, ¿qué hace este pobre tipo acosándome de esta forma? Le llega a cerrar la puerta del portal en sus narices y ella ya se sube a su casa. O sea, que él la persigue hasta la casa. Monedero la persigue hasta la casa. Iglesias en ese momento se quedó en el baño y esta chica aprovechó ese momento para zafarse de los dos. Bueno, esto es denuncia, denuncia pública de hace 2 años, que es cuando hicieron la ley del sí es sí. Conviene recordar que al mismo tiempo estaban, luego decimos de los socialistas que se enfadan, se llaman, en la Asamblea de Madrid siempre dicen, ¿por qué nos llaman diputeros y coqueros? Pues chico, cambiar de costumbres, ¿no? Es una cosa básica. Pero en el caso de Podemos es que es continuo. Yo recuerdo otra alumna, que era la Morita famosa, que decía el propio Rejón, que se dedicaba a lo que se dedicaba, entonces estaba con Pitita, y dice, pero yo no sé, pero ¿qué le ha dado a Pablo con su Morita? Que hemos abandonado hasta el Polisario. Decía, bueno, pues lo mismo que todos estos. Que son depredadores sexuales, ¿no? Yo soy profesor de universidad y lo he vivido y jamás he visto este tipo de prácticas. Es decir, tú a una alumna te la puedes encontrar en un pasillo, te puedes encontrar en un bar, hablas con ella, te planteará lo que sea, pero no le toqueteas, ni le coges de la cintura, ni te vas de copas. Es una cosa que me parece, te muestra una forma de ser, ¿no? Y cuando hubo todo aquel lío que las periodistas se quejaron, ¿no? Ellos estaban muy chulitos, ¿no? Porque me acuerdo que uno me dijo, bueno, oye, si quieren ya contaremos, ¿no? Todas estas periodistas de izquierdas que les gustaba irse de copas con nosotros y nos pedían que les regaláramos tazas y camisetas, ¿no? Es decir, ellos son depredadores, ¿no? Y tienen una visión de la universidad que es pues el activismo político, estar en el bar y luego, claro, para una alumna o un alumno de 18 años, muchos lo hemos sido y tal, sabemos que es una situación a veces de fragilidad. Pues la chica llega allí, se le acerca el profesor, es simpático, ¿no? Porque claro, son se simpáticos. pone simpático. Sí, se pone en plan simpático. Que claro, hace 4 citas, que eso también es muy de... Sí, dicen, no, porque lo que dijo Tomafov, igual hasta se lo inventa, ¿no? Dice, no, Carlos Marx decía que el amor libre es el único amor que existe. Sí, claro. Pero yo recuerdo en esas historias, es que claro, la tradición de la depredación sexual viene del propio Carlos Marx, que le hizo un niño a la criada y se lo endilgó a Engels. Y lo sabía toda la familia, empezando por su señora, Jenny von Westphalen, que encima era de la nobleza alemana. ¿Qué personajes? Toda esa historia. Beria, por ejemplo, recorría Moscú, era el hombre fuerte de Stalin, iba viendo siempre menores de edad, pero menores de 12 años, de 13 años, y decía esa, se las llevaba, se obedecían bien y si no, pues se las cargaba, porque para eso era Beria. Pero eso es la norma habitual. Y hay una perversión extraña en ese abuso, que es la Pravda que dirigía Lenin después del golpe de Estado. Hay un editorial diciendo que los soldados del Ejército Rojo están haciéndoles el honor
a las burguesas de San Petersburgo de violarlas cuando limpian los suelos de los cuarteles. Pero eso es textual. Y cuando la Segunda Guerra Mundial, el propio Stalin animaba a violar a las alemanas. Ni se sabe los millones de alemanas que violaron, pero niñas y abuelas. Pero bueno, está claro que este chat pone en evidencia a Irene Montero y a Pablo Iglesias. Es decir, ellos eran conscientes de lo que estaba pasando, ellos presumen mucho de esos protocolos antiacoso, antiabuso que existe y que ellos han puesto en marcha en su partido, incluso cuando estaban en el gobierno. Claro, alguna responsabilidad tendrán ellos y tendrán que dar. El problema no es que se den ese tipo de comportamientos individuales que se puede dar en cualquier formación, en cualquier organización, etcétera, etcétera. Es que es un modus operandi de la organización. Se suele hacer la broma de que Podemos fue una forma de ligar que se les fue de las manos, pero al margen de las bromas, todo ese tipo de comportamientos formaba parte del funcionamiento del mismo y había una cortina de silencio sobre ello. Es decir, ya fueran abusos, ya fueran etcétera, etcétera, y eso es lo que ha producido. Y la llamada nueva política no es que haya quedado reducida a escombros, es que está reducida a un estercolero tremendo. Y entonces, dentro de eso se da además la hipocresía de dar lecciones de moralidad y poner la bandera del feminismo cuando se agotó un poco el proyecto comunista, que era poner una capa de feminista para captar nuevos votantes de defensa de la mujer, y justo dentro de la organización se estaba dando este tipo de comportamientos. Ahora, con relación a Monedero, no sé cuál será lo que resuelva finalmente la Universidad Complutense. Ya le abrieron un expediente por utilizar fondos de la propia universidad en provecho propio, y sabemos un poco... Por cobrar cuando no podía cobrar. Y sabemos mucho sus vínculos con el régimen de Maduro, etcétera, etcétera. Pero eso es verdad. Todo eso estaba tapado, todo eso estaba organizado, y bueno, y ya sabemos que quien se apartaba de eso quedaba reducida a estar detrás de una columna, Federico. Es decir, es que era un instrumento de poder y de funcionamiento del poder. Y que ellos lo utilizaban primero en la facultad, en la llamada Facul de Políticas, el Soviet de la Complutense, exactamente, donde decía aquello de las miradas lujuriosas que decía de Pablo Iglesias. Es que luego la organización respondió a los mismos cánones de poder y de estructura de poder, de abuso. Es que me hace gracia que hablen de machismo el tío, que en los mítines decían democracia con cojones, decía, con agallas, como Hugo Chávez. A eso. Hugo Chávez, que salía en televisión en aquel programa horrible de Aló Presidente, que pronto lo va a tener Pedro Sánchez también. Claro. Y luego la proyección legal de la ley del sí es sí. Es decir, que esa es la historia. Hacer una ley que suelta violadores y pederastas. Y dice, bueno, es que no. Pero es que estoy convencido como ellos, en el fondo, no es que les dé igual, es que desprecian a las víctimas del terrorismo, de la agresión, de lo que sea. Hacen leyes que son exactamente lo contrario de lo que Claro, pero dicen. el efecto boomerang de Hermana Yo Sí Te Creo, ahora... Bueno, por cierto, como hemos visto en el caso de Rejón, Juana Rivas, o estamos viendo en otra serie de cosas. Y bueno, lo de Juana Rivas pero es que el caso de Juana Rivas fue especialmente grave porque también Rivera y Mariano Rajoy se unieron a lo de Juana vive aquí. ¿Cómo que Juana vive aquí? Juana delinque ahí. Estuvo 2 años, la sentencia última del Supremo de Italia, es que además es que le falta decir, hay que meter en la cárcel a los jueces españoles que siguen dándole cancha a esta mujer. Y además ha dicho, sin ninguna excusa, que entregue ya a los niños que están siendo maltratadas, le falta decir, por esa loca, porque está como un cencerro. ¿Qué protección no le dieron? Además había una actitud como de superioridad, ¿no? Como si nuestra justicia fuera mejor, nuestros servicios sociales mejores que los italianos. Yo me acuerdo aquella época y decía, oye, perdón, que estamos hablando de Italia, es decir, que es un país avanzado y que aquí es una cuestión de que se está utilizando políticamente y que desgraciadamente pues ya lo tiene como una especie de actividad casi profesional. Es decir, porque es una actitud... Entonces, si dices eso, te critican, te decían machista, eres mala persona. Digo, oye, no, aquí hay una sentencia judicial de unos jueces italianos, que es una gran democracia, porque, oye, si fuera un país que no fuera una democracia, dices, bueno, oye, pues a lo mejor pues no será así. Venezuela. Estaba mirando, Pablo Iglesias Turrión fue vicepresidente del Gobierno de España entre los años 20 y 21 y José Luis Ábalos fue ministro de Transportes entre el año 18 y 21, es decir, compartieron gobierno y compartieron en este sentido también escaño y Parlamento. Claro, hoy es noticia también Ábalos por la declaración ayer y por la información que publicaba The Objective, que es ese catálogo de la prostituta Jessica que él tenía contratada en exclusiva y hasta este punto... ¿Que la retiró?
con la dinero retiró. de Aldama, Hoy nos cuentan hoy nos cuentan en The Objective que ella le llamaba a él mi sugar daddy, porque la tenía, creo que cobraba 1.500 euros de exclusividad, ¿no? Y más los viajes. Ayer en esa declaración ante el Tribunal Supremo, nos lo cuenta hoy Miguel Ángel Pérez, se produce un momento entre el juez y Ábalos, bueno, un poco incómodo, sobre todo para Ábalos, cuando le está dando explicaciones de lo incómodo que se siente al trascender cosas de su vida personal, de su vida privada, y el juez le dice, oiga, pero si es que es usted el que está dando entrevistas, ¿no?, todos los días en la prensa, ¿cómo se siente tan incómodo? Y luego le dice, bueno, es que me incomoda que esto se sepa, y además le estoy muy agradecido por la investigación que está usted desarrollando. Y le dice el juez, pero si me ha puesto un recurso, es abogado, ¿no? Contra la investigación. Es que se les olvida la mentira del minuto anterior. Hay medidas cautelares y lo siguiente sería, bueno, pues... Ahora hay que decir que el portfolio es distinto del Tito Berni, que alcanzó la inmortalidad el mismo día en que declaran abolida la prostitución a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche están celebrándolo en Ramsés y después festejándolo en un puticlub, en un prostíbulo famoso de Madrid llamado Sombras, de lo más caro, al que han arruinado, porque empezaron a aparecer coches oficiales y los clientes han volado y han tenido que cerrar. Lo que pasa es que lo de Ábalos parece más bien una iguala, ¿no?, a cargo del presupuesto, porque claro, realmente no solamente de lo que ha contado Rosana, es que a esta persona le dieron un puesto en la administración, en 2 empresas de la administración, a cargo del presupuesto. Es decir, ministerio. que el señor Ábalos no se lo gastaba de su bolsillo, recordando el episodio que hemos recordado y que Santi González recuerda del episodio de que se produjo en Baena, ¿no?, miembro colaborador del alcalde de Baena, que bueno, se fue a una digamos un puticlub de Marbella y decía, es que me da no sé qué gastármelo de mi dinero, y se lo endosó al ayuntamiento. Pues el propio Ábalos ha hecho exactamente, me daba cosa. Me da cosa usar mi tarjeta personal pues en eso y tal. Entonces, lo de Ábalos es que es a cargo, no solamente esa circunstancia, es a cargo del presupuesto. Un piso extraordinario allí en la Plaza de España, a través de las comisiones de Aldama, y bueno, y su colocación en 2 empresas públicas. El día que me invitó a comer Ábalos, creo que lo he contado alguna vez, ¿no? A mí también una vez, y luego me ha puesto 2 querellas, o sea, no te fíes. A mí no, de momento no, pero no lo descartes, ¿no? Entonces me acuerdo que ahora ya no. Ya verás, ahora está simpático. Hombre, claro, necesita crear, ¿no?, apoyos, ¿no? Entonces llegué al ministerio y me vi a un tío muy alto, ¿no? Yo la verdad es que no sabía que era Coldo. Claro. Y entonces pensé que era un escolta, pensé, este es una escolta de tamaño alto, no muy zafio y tal, ¿no? Y entonces en la comida, después de acabar la comida, pensé, digo, ¿y este hombre cómo consigue mantener este ritmo de vida? La verdad, palabra que no lo digo ahora a posteriori, ¿no? Porque me contó todas las mujeres que había tenido, los hijos que había tenido, mujeres distintas, ¿no? Sí. Y entonces digo, bueno, ¿cómo puedes mantener 4 o 5 exmujeres, ¿no? O exhombres, es igual, que nadie nos acuse de machistas, ¿no? Porque eso cuesta mucho. Yo, vamos, con 3 hijas, pues sé lo que cuesta, ¿no? Sí, pero tiene hijos, 7 o 9, no sé cuántos, de distintas glaciaciones femeninas. Pero es que a mí lo que me tiene realmente cautivado es la historia del alcalde de Chimbote, que le compra que por cierto ha salido las fotos de la mansión, oye, que parece la finca, La exclusiva del debate es extraordinaria. Es que no solamente eso, es que crea una ONG familiar, porque era una ONG familiar, y el patrimonio que adquiere esa ONG lo pone a su nombre. Claro. Y por supuesto no lo declara. Fiedelso se llamaba además la fundación, para ayudar al tercer mundo, que empezaba por él mismo y por el alcalde de Chimbote. Y lo que me han contado los amigos peruanos es que en realidad ha habido una doble inquiocupación. Es decir, el de Chimbote, que es el que le ayuda a comprar aquello y ponerlo a su nombre, pero para que no se note como, no sé, actividades culturales, como dicen siempre, y lo ocupa sin pagar, pero claro, estaba en el secreto, se lo ocupan a su vez otros compañeros del mismo partido, etcétera, y entonces la cosa llega a la justicia porque los ocupas se querellan unos contra otros y acaba saliendo Ábalos. O sea que
Chimbote es... Oye, pero que tú ves la mansión, parece la casa de Bellingham en la finca, o sea... Ayer preguntaban a varios miembros del Gobierno, ellos dicen que están muy tranquilos, que ya está fuera del partido y del Gobierno. Sin embargo, claro, es que tenemos dos entregas de la misma entrevista en el diario El Mundo esta semana, en donde directamente amenaza a Ábalos con tirar hacia arriba, ¿no? Y ahí aparecen varios nombres, y uno de los más destacados, por sorprendente, es el de Pepe Blanco, y le preguntan por el que fue la mano derecha, en este caso, de José Luis Rodríguez Zapatero, y aparece también la consultora Acento, que tiene además también sede en Bruselas, con todos los presupuestos. Uy, en todas partes. Sí, y claro, él dice, bueno, yo a Pepe Blanco con él no he tratado directamente, y le preguntan, pero con la gente que trabaja en Acento, dice, bueno, yo no voy a decir nada porque no quiero. Hay que recordar que en Acento está el que fue el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso. Alfonso Alonso, gran amigo de Soraya. Está el hijo de González Pons, efectivamente. Sí. Es decir, bueno, ahí veremos a ver, pero da la sensación no olvidemos de que él... quién está detrás realmente, porque a mí me gusta aclarar, Acento, Pepe Blanco no es el dueño, tiene un 10%, el dueño se llama Kurtich. Sí. Es decir, este dijo de que nada, yo me iba a enterar, digo, pues van pasando los años y no me entero, ¿no? Sí. Pero no le gusta que le hablemos de él. Y eso es el mayor lobby que hay montado alrededor del PSOE. Con diferencia, además. Es una cosa espectacular. Por eso, como era muy difícil, además, enseguida cogieron a gente del PP, era como los consejeros de Telefónica, pero en ilegal, porque al final lo que están haciendo es sobornar gente en Bruselas. Eso de lobby, soborno se vive por... Además, gente sin formación. Su vinculación con Zapatero y la conexión y el cambio de relaciones que se están intensificando por parte de Pedro Sánchez con China. Ahí están los grandes, ahí está de nuevo Zapatero. Abridores de puertas de esa por cierto, se ha comprado otra casa, un casoplón también, no sé si es en Mirasierra o... Vamos, una zona humilde de... Él y su hija. Es que pensar que las dictaduras... Una de las góticas. Pensar una cosa, ¿dónde tú puedes sacar dinero? Es decir, en una democracia tú haces negocios con Francia y te pagarán lo que legalmente sea y transparente, pues son empresas cotizadas, y oiga, a usted le corresponden 3 euros, ¿no? Donde tú puedes sacar mucha pasta es en países como China. Siempre las dictaduras. Claro, ¿sabes? Es decir, ahí puedes sacar todo el dinero que quieras, ¿no? Porque como tampoco les sobra el dinero por las orejas. Bueno, de China y que viene de Venezuela. Digo todos, lleva Venezuela, todo en la misma Nicaragua, dirección. Cuba, todos esos sitios tú puedes sacar mucho dinero. Hay algún país africano que les han echado a patadas, ¿no? Hay uno concretamente que sacaron 6 millones, se dieron cuenta el presidente de turno que eran unos jetas y entonces les han prohibido entrar. Es que nunca le robes a un ladrón, Hombre, claro, porque es que te pilla. Bueno, una pausa. Bueno, Silvia, vamos a ver. Los oyentes, hoy hay mucho material, ¿eh? O sea que, ¿por dónde van? Preguntábamos por Vox, por ese cambio, acercándose ya dependiendo de Putin y de Trump. Os voy a recordar algo que ocurrió aquí, en Sevilla, 16 de marzo del año 2015. Ese día, seguro que lo recordáis, aunque así por la fecha no. Ese día Santiago Abascal, sin apenas medios, se subía a un banco de la calle Asunción, megáfono en mano, para pedir el voto a los sevillanos. Han pasado casi 10 años de ese día. Y además lo contaba, porque nos lo contó a nosotros, entonces nos adoraba. Éramos los únicos que le llamábamos y tal. Decía, y los 4, que eso también los llevaba yo. Es decir, no es que se quedaron 4, no, es que los tuvo que poner él. Bueno, pues fíjate cómo ha pasado, cuánto tiempo ha pasado y la cantidad de votantes que ha conseguido desde entonces. Pero hoy aquí hemos preguntado y hemos encontrado a muchos oyentes que son votantes de Vox y que en las próximas elecciones reconocen abiertamente que se lo van a pensar mucho, porque este acercamiento a Putin y a Trump no le satisface fundamentalmente porque no se parece a la sombra de lo que era Vox hace unos años. Vamos a hacer una pausa y les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia. Pues como decíamos antes de la pausa, aquí los oyentes que nos acompañan en Sevilla consideran que Abascal se ha equivocado y, como diría un sevillano al que todos tenemos en mente, a Vox no le va a conocer ni la madre que lo parió. Le puede afectar negativamente porque no ha sido la filosofía del partido nunca, ¿no? A mí no me gusta nada. Bueno, no me gusta porque va en contra un poco de los principios fundacionales del propio partido, ¿no? Partiendo de la base de que soy ex votante de Vox después de sus últimas decisiones,
creo que sí, le va a pasar mucha factura. A ver, yo creo que sí, siempre y cuando la gente tome conciencia realmente de lo que supone, ¿no? Yo sí lo creo porque ha cambiado de postura, la verdad. Yo tampoco, incluso, vamos, yo es que no lo entiendo cómo llega a apoyar a Putin, no lo entiendo. Yo votaba Vox, pero creo que ya no. Me gustaría que le afectara, o sea, no entiendo para nada ese cambio ese giro tan brusco, ¿no? O sea, pienso que sí, que le va a afectar y que mi sentimiento es que le afecte, desde luego. Creo que Vox ha dado un bandazo muy significativo. Entonces yo tenía pensado votarlo, pero yo después de esta semana no creo que lo vote. Yo creo que si ha sido capaz de romper con todo lo que ha prometido hasta ahora, pues también lo hará en el futuro. Yo creo que sí, hombre, porque nos ha dejado helado su cambio tan radical. Ya cuando ha empezado a salir tanta gente de las que empezaron, ya eso te deja. Y ahora, al lado de lo que está haciendo el americano, va a ser que no. Pues verdaderamente creo que sí, que le va a afectar muchísimo. Concretamente yo he sido votante de Vox. Estuve la primera vez que vino Abascal a Sevilla y la sede estaba vacía. Después he visto la evolución de Abascal y no puedo entender cómo ha llegado a los extremos que ha llegado. La verdad que para mí ha sido un gran desengaño. Ahora, la gran cuestión es qué va a pasar después, porque cuando das un paso tan importante, él es consciente de que se la juega. Es más, venía a jugársela desde hace tiempo. Yo estoy dándole vueltas. ¿Cuándo empezó esto? Porque esto no pasa de un día para otro. Claro, empieza en la depuración del partido. Yo recuerdo hablando con uno de los grandes depurados, Stegman, que era el doctor Stegman, que era el No Va Más, y este me dijo un día: mira, Federico, todo empezó con la juancarlización de Santi. La juancarlización, Juan Carlos Campechano, dice exactamente. Dice, lo que pasa es que lo veremos en 2 años. Me lo dijo hace año y pico. Es que ha sido clavado. Y sobre todo la limpia. El otro día me encontré, el glorioso miércoles de Mbappé. Me encuentro con Iván Espinosa Los Monteros, que estaba con su padre, Carlos, lo conozco de toda la vida, es el que crea DENAES, es su padre, el padre de Iván, con Santi Abascal y otra gente. Y por cierto, nos dieron el premio, yo tengo el premio, que era un mapa de España hecho con unas personas en marcha, muy, muy bonito. Y me dice Iván, bueno, si nos ve aquí ya tiene Ariza hecho el programa mañana. Digo, pero ¿cuál es el partido? ¿Ariza o Santi? Dice, eso nadie lo sabe. Y entonces aparece el capitán Ortega Smith y se sienta en el otro lado. Y digo, bueno, hola, tal cual. Digo, a ver, estos en el descanso, bueno, como dicen en La Rioja, más amigos que marranos. O sea, y lo primero que me dice Ortega Smith es, ¿has visto lo de Terch? Lo que ha dicho Terch es, no sé, el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Terch, Putin o lo que sea. Dice, no, dice que es un gran fallo. Digo, pero fallo, de irse. Dice, eso lo vamos a ver muy pronto. Dice, pero esto es muy difícil que dure. Pero me lo estaba diciendo uno que está todavía en el partido y que es el portavoz del ayuntamiento. En los últimos minutos ha sacado un tuit Santiago Abascal diciendo que la gente no se crea lo que estamos diciendo los medios de comunicación, los titulares de prensa, que lo que hay que hacer es leerse y sobre todo escuchar el discurso íntegro de Santiago Abascal en Washington. Por supuesto, nosotros lo hemos hecho, de hecho lo tenemos transcrito al completo y verdaderamente entiendo que los titulares se corresponden bastante bien con el contenido, ¿no?, de la intervención de Santiago Abascal. Es decir, da la sensación de que pretende que la gente piense que estamos mintiendo. No, es que él dice que todos los medios mienten,
Claro, lo que pasa es que, claro, ya cuando un político te dice, no, es que hay que interpretar y tal, ¿no? Es que hay que ir, ¿no? Dice, vamos a ver, si lo hemos oído todos, ¿no? Yo la verdad es que Vox es un gran desengaño. Yo, como tú, fui de los que los defendí. Dije que era una derecha patriótica, que había cosas que me podían gustar. Es que era Ortega Lara, era Santiago Abascal, bueno, o sea, era... y que luego podía cubrir gente que no había ido a votar y podía complementar para que el centro-derecha fuera más amplio, ¿no? Sobre todo después de Mariano. Mariano, ¿no? Después del 17, demuestra que es un inútil. Mucha gente, además, pasa de 54.000 votos, llegó a 53 escaños. Es que Bosque nació realmente para la política nacional en Andalucía, porque estaba, lo comentamos en su día en la tertulia, estaban siempre dudando si se presentaban a las elecciones andaluzas o esperaban una convocatoria nacional. Sí. Ellos decían que las encuestas no le daba, que era mucho riesgo y que un fracaso en Andalucía les podía hipotecar el proyecto nacional. Sí. Al final lo hicieron y se produjo la conjunción de la alianza Vox de Ciudadanos y el PP, que en ese momento tuvo sus peores resultados en Andalucía, y Juanma Moreno fue presidente de la por un escaño, pero exactamente, lo fue. Lo que pasa, Vox lo que aportó fue una agenda que estaba oculta de una serie de problemas que los partidos, el resto de partidos políticos, el statu quo, no quería abordar. Y luego también una gran dejación de la política de mayoría absoluta del propio Rajoy. Eso sí, hijo, es una costilla del Partido Popular. El problema es que la deriva, y sobre todo el paso, yo creo que se entiende perfectamente el discurso que dio ayer en Washington Abascal. El problema es que un partido que puede configurar o puede ayudar a una alternativa a la alianza Frankenstein, a Sánchez, etcétera, puede quedar reducido a un lobby de influencia. Es decir, que podemos pasar de un Vox que tiene una proyección que podría ser un partido decisivo en el cambio político en España y en el cambio de las circunstancias que estamos viviendo en este país, puede, al convertirse en un proyecto muy personal de Abascal y de un grupo en torno al propio Abascal, reducido a un lobby. Entonces eso es la muerte como partido político y es un fiasco para los electores que desde el primer momento apostaron por ello y que las encuestas no detectaban ese apoyo. Estaban en el momento, precisamente por lo grave de la situación y porque Feijóo es Feijóo. A los 64 años la gente no cambia. Es lo que es, para bien y para mal es lo que es. A cambio no te dará sorpresas, no dará volantazos, te puedes fiar de él. Si tienes un niño, podrías dejarlo con él, que seguro que lo cuidaba, etcétera, es formal y tal, está bien casado, bien. Ahora, el problema del Partido Popular es que siempre ha tenido dos almas, y a veces tres. La liberal de Madrid, la medio pensionista en general, y luego la Soraya. La Soraya, Sorayesca, Sorayina, etcétera. Pero claro, no es lo mismo tampoco un partido en el poder que en la oposición. En las autonomías del PP, en todas va para arriba. Bueno, yo creo que Andalucía es la que más. Pero es que en los ayuntamientos es igual. Es que Azcón llegó de milagro y ahora manda. O sea, manda demasiado porque además va camino de ser también, como dices, un lobby más que un partido. Y encima el lobby de las renovables, con la simpatía que les tengo yo a los molinazos asquerosos. Pero es un lobby muy rentable. Ten en cuenta que ahí hay personas que tenían unas situaciones personales complicadas y cuando se produjo el éxito, yo estoy a favor del ascensor social, y pues si la gente mejora, no creo que... Trabajando. Exacto, ¿no? Pero entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se genera todo con un liderazgo carismático, un silencio, ¿no? Hasta que el líder no habla. No existe una organización territorial, sino que todo es de Madrid, todo. Luego disponen de fondos multimillonarios, bueno, hasta ahí, ¿no? Pero luego, claro, no son fiables. Pero claro, lo que queremos todos es que haya una alternativa a un gobierno como es el gobierno socialista, que ha demostrado que es corrupto, que es depredador, que es el despotismo, ¿no? Que se está cargando España. Exacto, Tocqueville lo decía, ¿no? En una democracia puede haber despotismo, sí, desgraciadamente puede haber despotismo, ¿no? Entonces, en todo eso, ¿no? Con un presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, que está mutando la Constitución, que está haciendo lo que quiere, etcétera, pues lo importante es contar con una... Pues no es fiable. A diferencia del PSOE, si os fijáis... Antes que es al revés lo que pasaba. Voto a Vox porque por lo menos me puedo fiar de Vox. No puedes. Además eso ha cambiado. Sí, para garantizar que el Partido Popular cumpla con su programa. Esa es una garantía. Es que un partido político es para llevar aquello que proyecta a la acción de gobierno. Claro. Si no es otra cosa completamente distinta. Y ese es el error que ahora mismo está a punto de consolidar y creo que es un compromiso tan profundo,
tan de sangre el que acá ha firmado Abascal con Trump y con mirando a Putin a través de Orbán, que él creo que va a ser rehén de esa situación, que no va a poderlo hacer. Es decir, hemos visto algunos procesos que tú has aludido, Federico, de depuración de los liberales, de Rubén Manso, la salida de Iván Espinosa Monteros y otra serie de personas que han ido, que es mucho talento, que han ido saliendo. Pero ese pacto te hace rehén de una situación que tú ya no controlas. ¿Sabes lo que me recuerda mucho a Vox? Al Sahara. Es decir, hay un momento en que, sin hablar ni con el rey ni con las Cortes, Sánchez entrega el Sahara. Y todo el mundo sabe que está en manos de... Luego sale Pegasus, el espionaje y tal. Dice, ¿qué tiene Marruecos de Sánchez? No sé si es mucho, todo o lo suficiente para entregar el Sahara. Es decir, el problema de Abascal es que ha entregado su partido. A cambio de él quedar por encima, es presidente del grupo de Patriots, que la única patria que no reconoce es Ucrania. Pero es interesante lo que dices porque, claro, estamos ante un presidente del gobierno que se comporta como un déspota. Es que lo es. Objetivamente, ¿no? Porque, hombre, en política exterior, todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo que es bueno fijar una posición conjunta, porque llega un gobierno y le sucede otro, es de lógica, ¿no? No, él hace y deshace en todo, ¿no? Deshace en la economía, deshace en la educación, en las universidades, en todo hace lo que le da la gana como un déspota. Y dice, no, pero es que esto es una democracia, pero una democracia no es solo que la mayoría vote, sino que se respete, y además él no es la mayoría siquiera, porque es una cosa disparatada. Es que encima es déspota, pero de alquiler. O sea, un día alquilado a Bildu, otro día a Junts, pero yo insisto en la columna del Mundo de hoy. ¿A qué va Zelensky? Que disuelva el gobierno. Pero tú fíjate, para que se vea el poder de Putin, se va a ver este domingo en Alemania, pero dentro de España. Por supuesto, Sánchez es de alquiler. Sumar, Putin. Podemos, Putin. Bildu, Putin. Junts, Putin. Esquerra, Putin. El BNG, Putin. Compromís, Putin. Solo falta Vox. Ya, entonces es imposible que haya alternativa de gobierno y de todo lo que no sea. Y por supuesto, claro, que se fíe de Sánchez de que está loco. Pero esto está pero es que en Francia, Marine Le Pen, que va a llegar al gobierno este año o el que viene, el que sea, bueno, Putin y su padre era Irak, su padre antisemita. Que al final, Federico, se conforma una trilateral de autoritarismos que se reparten sus ámbitos de influencia. Sí. Rusia, que llega prácticamente a la influencia a gran parte de Europa, que queda fuera de este juego, Estados Unidos por su lado y China por su lado. En medio de eso se sacrifican pues la defensa heroica que ha hecho el pueblo ucraniano de su independencia, se sacrifican los valores democráticos en países como Venezuela y así sucesivamente. Nos adentramos a un mundo en que los viejos tres imperios se consolidan, se retroalimentan y es un mundo muy complicado. Estamos entrando en un nuevo orden mundial que yo creo que todavía no tenemos conciencia del cambio que se está produciendo. Yo lo que creo que no se da cuenta, porque tiene tal idea de sí mismo, es que para la diplomacia del Kremlin o la de China, o sea, Estados Unidos es un bebé. Dice, vamos a ver, este idiota, a cambio de nada, nos entrega no solamente como rehén a Zelensky, etcétera, nos entrega el discurso, nos da la legitimidad a nosotros, cuando la habíamos perdido. Absolutamente. Y además dice que el causante de la guerra es Ucrania, porque hace un año precisamente... Y Abascal dice, y los que le han apoyado. Exactamente. Y es que hace un año, en una entrevista que hizo a una televisión norteamericana, Putin dijo que el responsable de la Segunda Guerra Mundial fue Polonia por no ceder a la Alemania nazi. Es que estamos en el mismo discurso, se retroalimenta lo que no habíamos visto hasta ahora, que digamos un país que fue democracia desde su fundación, que fue Estados Unidos, asuma todo ese mundo de mentiras y lo retroalimente y asiente esos autoritarismos en cada uno de los ámbitos mundiales. Hay una cosa entre las mentiras sistemáticas que ha dicho, porque era, yo digo, como los protocolos de los sabios de Sion. Dice los judíos, que de los judíos se lo inventó la Jalana, la policía del zar, para disimular un pogrom. Bueno, el problema es que dice, es un dictador. Ucrania lleva 6 presidentes elegidos democráticamente. 6 presidentes. Solo tiene el 4% de aprobación.
¿De qué encuesta lo saca? ¿De Russia Today? Acaba de hacer unas declaraciones Marco Rubio y es interesante porque acaba de decir que la reunión entre Trump y Vladimir Putin se celebrará en la medida en que ese encuentro o que de ese encuentro pueda salir algo determinante para la paz. Es decir, ya no hay una fecha concreta, parece que, bueno, si llegamos a un acuerdo se celebrará el encuentro o si no, quizá no. Ayer le preguntábamos precisamente a Enrique Navarro sobre la figura de Marco Rubio y él, que conoce a Marco Rubio, decía que cree, por todo lo que le conoce, que quizá podamos ver dentro de poco algún tipo de crisis en el gobierno de Trump entre Marco Rubio y Donald Trump. Estructural en la propia base. Si es America First, tú no puedes contratar hindúes para que trabajen para Elon Musk por la mitad de salario. No puede ser. Si tú vas presumiendo, como hizo Vance, que es el mayor farsante que ha salido, porque Trump está loco de ego y está loco. Además, cada vez que hay humedad, que es todos los días en Washington, le duele la oreja, porque esto es que lleva el agujero ahí, o sea, eso fatal. Y va a cumplir los 80, es su último mandato, etcétera. Pero el problema es que Vance tiene 40 y miente como un bellaco y empieza a hablar de los problemas de Europa para no explicar por qué abandonan, que es un compromiso de Estados Unidos y de la OTAN. O sea, que es lo que decías antes, Paco. Es decir, vamos a ver, un país, el que sea, España, si se produce la alternancia, bueno, tiene que pagar lo que deba. O sea, es que eso es así. Lo primero que ha hecho Milei, que le faltan 10 minutos para romper con Trump, y si no al tiempo, porque no puede ser un gran liberal en Argentina y al mismo tiempo un proteccionista rabioso en Estados Unidos y poner aranceles a todo cuando los está derribando. Pero la historia de fondo, antes citaba Sanz un problema de Vox, ¿qué haces con los aranceles? Que afectan sobre todo a Andalucía y a Valencia. ¿Qué haces? Ah, no haces nada. O sea, patriota del Kremlin. Pero la cuestión de America First, nacionalismo, es que eso afecta al mercado de trabajo. Tienen razón en que hay mucha gente que prefiere traer chicanos, pero en la élite, es decir, lo que necesita la inteligencia artificial, lo que quieren es coger universitarios hindúes baratos, que son buenísimos en matemáticas y te van a cobrar la mitad de lo que te cobra un tío de Minnesota. Y eso choca inevitablemente. Yo no pensé que Vance se iba a cambiar tan rápidamente, pero un tío que cambia tan rápidamente puede dar una voltereta exactamente igual. Eso no hay que descartarlo, es decir, que no me extrañaría que cuando se vea que ha fracasado con Putin, entonces en año y medio, no más, porque se verá enseguida, lo han puesto tan al límite, ¿cómo que ahora ya veremos? Pero si acabas de decir que tiene que haber elecciones para poner a un Madurensky en Ucrania, pero ¿cómo que Europa es culpable si ahora resulta que tú ya no dices que Putin tiene que avanzar? ¿Pero en qué quedamos? Pues quedamos en que hemos hecho un movimiento sin tener ninguna base detrás. Por fanfarrón, te has rendido antes de negociar y cuando vas a negociar, pues fíjate al Lavrov que ya era viejo cuando nació Gromyko. Hay que ver cómo evoluciona todo, ¿no? Porque es todo bastante desconcertante. El mundo de Trump es una especie, nunca mejor dicho, montaña rusa. Es verdad que él nunca ha escondido una cosa, que tiene un profundo desprecio por Europa. Sí. Eso es una cosa que no lo ha escondido nunca. Eso se parece bastante a cualquiera medianamente sensato. Ves a von der Leyen. Ellos piensan que Estados Unidos, como todo el mundo sabe, se formó de la huida de gente, de los padres fundadores, los Pilgrim Fathers, ¿no?, que vienen huyendo de las persecuciones religiosas. Entonces ellos tienen una actitud hacia Europa de Europa es un lío, Europa son guerras, Europa, no tiene moral. Que no es verdad ya, ¿no? ¿Sabes? Es otra. Entonces yo no descarto, ya sabes que soy un poco happy flower optimista en esto, de que que Trump vuelva al redil, ¿no?, y pues acabemos resolviendo
conocimiento del tema satisfactoriamente. Yo creo que eso ya es imposible. Además, está bien que sea imposible. O sea, Europa tiene que aprovechar la situación para ver la realidad ¿Pero qué Europa, Federico? Macron, que es un pobre hombre. El lunes habrá probablemente un gobierno en Alemania. Sí. Y vamos a ver lo que hace Alemania. Sin Alemania, bueno, con Macron, que es la soubrette de Alemania, pues nada. Pero fíjate que antes hablaba Paco, digamos, de los sectores pro-Putin. El único país libre es Gran Bretaña. Otra vez. O sea, otra vez. Es el único que ha ofrecido... Y el único que ha ofrecido soldados de verdad para poner en Ucrania. También ya lo han puesto una cifra. Exactamente, pero soldados, sí. El problema es que esta situación obligaría a Europa a tomar conciencia del grave problema que tiene. Es decir, que han perdido el paraguas de protección que ha servido para desarrollar el estado de bienestar, pero Europa no va a ser consciente. Vamos a asistir a oportunistas, y en esto cito al presidente del gobierno, que van a ver en esta situación de excepcionalidad una forma de mantenerse en el poder a cualquier costa. Y el viaje, el postureo que va a hacer, el viaje a Kiev, que es lo que llamaba Vidal Fort el bueno, el turismo del ideal, es lo que va a hacer. Es un bien queda. Es decir, nosotros no hemos aportado armamento ni los medios adecuados para la defensa de Ucrania. Tenemos el presupuesto más pequeño. Tenemos a los soldados en el Líbano. Exactamente. Y además estamos aumentando la importación de gas ruso. Y sin embargo, el presidente del gobierno el lunes, como un campeón, se presentará allí como adalid de la gran defensa de los derechos fundamentales, la libertad de frente a Trump. Ese postureo es el que va a hacer. Y ojo, eso es lo que está haciendo también Macron, que tiene una crisis interna, con lo cual, en medio de ese postureo, Europa tiene una falta de liderazgo que sería necesaria para hacer frente a esta situación crítica. Bueno, vámonos al Corte Inglés. Sí. Al Corte Inglés, ojo a las ofertas límite. Solo los más intrépidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. Renueva tu calzado con un 60% de descuento en una selección de zapatos, botas y botines de mujer de marcas como Alpe, Hispanitas, Pedro Miralles, Unisa, Mustang y Josepo. O renueva tu imagen con lo último en bisutería y joyería, con un 50% de descuento en Look Center y un 30% en la marca Luz de joyería. Y por supuesto, aprovecha esta oportunidad y brilla con ofertas increíbles de belleza, como la plancha de pelo GHD Duet negra con un 25% de descuento o la mascarilla hidratante Sublime Karité de René Furterer con un 30% de descuento. Así son las ofertas límite, no lo olvides, solo hasta el 23 de febrero y como siempre tus compras en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, ¿tenemos alguna novedad? O sea, ¿se ha convertido al Islam Óscar Puente o...? Pues a ver qué nos cuenta Vanessa Vallecillo. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues cuando pasan 20 minutos de las 10 de la mañana, la novedad pasa también por la primera reacción de Belarra al caso Monedero. Se acaba de producir apenas hace unos segundos y lo que ha dicho la líder de Podemos es que no se explicaron los motivos para preservar el anonimato de las víctimas. Además, ha aprovechado para lanzar un dardo a Sumar, diciendo que despedir con honores es ponerle como portavoz parlamentario, en referencia a Íñigo Errejón. Así que, como digo, esta es la primera reacción de Yone Belarra a todas las noticias que llevamos conociendo en las últimas horas sobre el acoso sexual del que acusan a Monedero varias víctimas. En las últimas horas, tanto ella como Irene Montero no se habían pronunciado sobre este asunto, sí sobre la condena a Rubiales, pero no sobre su silencio respecto a esas denuncias que apuntaban a un acoso sexual por parte de Monedero a varias mujeres y ante el que no se pusieron en marcha los protocolos de los que hace solo 2 días hacía gala la propia Belarra. Una de las denunciantes, precisamente a la que la líder de Podemos restó credibilidad esta misma semana, ha ratificado su testimonio también hace unos minutos en el programa de Ana Rosa. Cierre de campaña de las europeas y esa noche pues Monedero estuvo muy pesado conmigo. Cuando esa actitud pues se repite con mucha asiduidad, el asunto toma cierta relevancia. Si eso demuestra una forma de relacionarse con las mujeres, pues poco más hay que decir. Otras mujeres pues que cuentan sus partes si quieren, y la situación de machismo estructural que vivimos todas las mujeres. Yo era una Mindundi, no era del grupo de la Complutense. Bueno, pues se te crea un mito y se convierte en una persona completamente distinta. Eso es lo que he vivido en Podemos. Se decía una cosa y se hacía otra muy diferente.
Bueno, estas son las declaraciones de Caldentey. En unas horas arranca en el Congreso Regional del PSOE andaluz, que va a ungir candidata a María Jesús Montero. Habrá una ausencia destacada, que es la de Santos Cerdán, y tal y como les está contando hasta ahora en Libertad Digital nuestro compañero Rubén Fernández, Montero quiere marcar distancias. Vamos con Rubén Fernández. Buenos días. Buenos días. Los socialistas andaluces celebran este fin de semana en la localidad granadina de Armilla su congreso regional bajo el lema Andalucía por delante, del que saldrá entronizada María Jesús Montero como nueva secretaria general del partido. Hasta ahora en el PSOE daban por hecho un tándem entre la líder sevillana y el joven diputado por Jaén, Juanfran Serrano, que es la mano derecha de Santos Cerdán y que estaba llamado a ser el nuevo secretario de organización de la federación más importante de los socialistas. Todo ha cambiado esta semana, ya que, según varias fuentes, Montero habría transmitido a sus fieles que prefiere una ejecutiva que esté toda la semana en Andalucía, lo que cerraría la puerta a Juanfran Serrano, que, además de su puesto orgánico en Ferraz, es diputado en el Congreso. Lo que no varía es la decisión de dar la secretaría de organización a Jaén. Todo indica que Montero se inclinaría por un joven alcalde de alguna localidad jienense. Y por último, una ausencia destacada y una presencia que tendrá un gran protagonismo es la de Manuel Chávez, estandarte de los ERE, por la que en el pasado era desterrado de los escenarios socialistas. Va a reaparecer este fin de semana como una de las estrellas de ese congreso, protagonizando un foro sobre autogobierno. Qué cosas vamos, pero qué cosas vamos y venimos. Pero está con nosotros Isabel González. Muy buenos días, claro que sí, aquí en Sevilla. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a traer un pisco labis de todo lo que vamos a poder escuchar en la tertulia de la Crónica Rosa. Hasta las 12 nos vamos a quedar aquí con 2 o 3 temas. Por un lado, me imagino en las últimas horas al rey Felipe entonando aquella famosa canción de ¿y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? Porque el otro tiempo sabemos que lo dedica a ser guardia marina en el Juan Sebastián del Cano. Federico, ¿Y quién es él? No era como se pensaba alguien con el que había dejado, no. Era su hija que se había echado novio. Pues no se y ha decía echado... Perales en Cuenca. Este homenaje a José Luis Perales, que estudió en Sevilla, en la Universidad Laboral de Sevilla, señor, pues lo has traído muy bien. No sé si es el novio, no lo podemos asegurar. Lo que sí podemos asegurar es que la famosa foto del beso no existe. No hemos visto ninguna imagen en la que haya ni siquiera un acercamiento físico y vaya. Hombre, que sí corre el aire. Acercamiento físico sí, porque están sudando como pollos. En Brasil, humedad, tal, acto musical, cercanía, follón, y está... Yo eso no lo califico como una relación sentimental. Hombre, sentimental. Corre el aire, aunque sea el aire de Salvador de Bahía. Bueno, el chaval es madrileño, buenas notas, buena familia, regatista, es decir, es el candidato perfecto. Otra cosa que los dos tienen 19, 20 años y mucha vida por delante, pero me gusta mucho, me gustaría que así fuera. No es el que está el segundo cuando saludan, yo creo que es el que está el segundo a la izquierda, porque la otra chica que está más baja, pero guapetona, esa está en la fiesta desatada, o sea, lleva en fin, digamos que hace calor. Sí. Nada que no hubiéramos hecho los demás. Sí. Bueno, eso por un lado. Hay que hablar de los hostos, siguen siendo noticia. Yo creo que ayer, de nuevo, Jaime, el mayor, acudió al hospital. A ver, yo creo que hay una explicación en todo esto. Cuantas más veces vayas al hospital y más partes médicos tengas y más grave sea tu situación, mayor es la multa, la sentencia, la condena que le vayan a poner a su hermano pequeño. Y las llamadas a la tele. También yo creo que esta noche alguno desfilará directamente por algún programa. Yo creo que puede acabar, pero como Trump, pero así con la foto que te mando a ti, con el filete, con la sangre que en el pómulo que parecía recién roto. Pues puede aparecer así. No, pobre, dice, ayer además nos comentaba que ha perdido una parte de visión en el ojo debido al golpe. Se acaba tuerto, se pone como Alaska. Ojo, cuidado con eso. Vamos a intentar también dilucidar qué ocurrió el día de San Valentín entre Íñigo y Tamara. Él desaparece presuntamente durante 3 horas en un conocido hotel y su coche se queda en el parking. En el metaverso. No, en el Eurobuilding. Bueno, pues hay una explicación a todo esto, la ha dado la propia Tamara, que ayer estaba en la Mercedes-Benz Fashion Week, que estaba en el desfile de Pedro el Hierro, y qué paciencia tiene Tamara, porque lo de la preguntita de la maternidad y que cuándo y que para cuándo, yo creo que ya los periodistas deberíamos un poquito aplicarnos el cuento y dejarla, pero... Por supuesto que la seguiremos haciendo. Hombre, es que el argumento es un poco, dice, bueno, si Dios no quiere es porque no quiere Dios, claro. Pero tú puedes ayudar más o menos. Oye,
A lo mejor estaban los dos en el Eurobill y no lo sabemos. No, si no me refiero a lo natural, me refiero a la ayuda a lo natural, porque ya pasados los 40 es conveniente. Bueno, yo animo a los quieres. oyentes a que se queden las 2 próximas horas porque hay fuegos artificiales hoy en la Crónica Rosa. Sí. ¿Qué me dices? Tenemos invitados, tenemos invitadas, a lo mejor alguna sorpresa, así que... ¿Qué me dices? Ahí lo dejo. Vamos. Vamos ya. Es la mañana. Es radio.